Después de mucho tiempo investigando, he conseguido vencer a los phrasal verbs. He logrado una explicación clara, sencilla de entender, algo que va a marcar un hito en la historia del inglés, bueno, en la historia del aprendizaje del inglés por los hispanoparlantes. Es algo que considero que es tan valioso que pensaba habérmelo reservado solo para mi libro, el libro de la lógica del inglés. Pero luego he pensado, no. Se lo voy a dar al mundo. Así que hoy tienes la oportunidad de entender cómo funcionan los phrasal verbs y de aprender a utilizarlos correctamente. Y lo vamos a hacer enseguida, en un momentito, con todos ustedes, contigo, los phrasal verbs por fin fáciles. Si quieres aprender cómo utilizar los phrasal verbs, necesitas abordar tres cuestiones. La primera de ellas es entender qué es un phrasal verb, cómo está construido y cómo funciona. La segunda cosa que tienes que aprender es, vale, estos phrasal verbs que ya sé cuáles son y cómo funcionan, ¿cómo me los aprendo? Porque como el verbo significa una cosa, pero cuando le añades la otra palabrita, pues resulta que a veces cambia de significado radicalmente, otras veces solo un poco, a veces no le añade nada en especial. ¿Cómo recuerdo eso? ¿Cómo puedo distinguirlos? Y la tercera cosa es, y ahora que ya sé qué son los phrasal verbs y cómo funcionan, ¿cómo puedo recordar cuáles de los que me he aprendido son de un tipo o de otro? Porque vas a ver que hay dos tipos fundamentalmente de phrasal verbs y que tienen sus particularidades. Bueno, pues vamos a ir abordando cada una de estas cuestiones. En primer lugar, ¿qué son los phrasal verbs y cómo funcionan? Un phrasal verb es un verbo que lleva detrás una palabrita pegada. Esta palabrita es una preposición. El phrasal verb es el conjunto de estas dos palabras. Tiene un verbo normal y corriente como get, como yo que sé, como look, y además otra palabra. Por ejemplo, en el caso de look significa mirar. Pues un phrasal verb con look podría ser look for. Cuando look va con for detrás, deja de ser look y se convierte en otra cosa que es un phrasal verb que es look for. Para que nos entendamos, look es un verbo y look for es otro verbo. Lo que pasa es que en este caso es un phrasal verb, porque además del verbo primero, look, lleva detrás otra palabrita, bueno, lleva detrás y pegada, otra palabra que es for. Pero es que además, según la que le pongas, le da un sentido u otro. Por ejemplo, give es dar, off es fuera, pero give off no es dar para fuera, es emitir. Give back es dar para atrás. Podríamos traducirlo literalmente, ¿no? Así literalmente como dar para atrás, pero no significa dar para atrás, significa devolver algo. Y give up no significa dar para arriba, significa rendirse o abandonar un proyecto o algo que estés haciendo. Como ves, si al verbo give le pones una u otra preposición para formar un phrasal verb, cada uno de los phrasal verbs resultantes tiene un sentido diferente, lo cual complica todavía más el uso de esta figura inglesa tan bonita. Esta palabra que llevan pegadas los verbos normales y que los convierte en phrasal verbs son prácticamente siempre preposiciones. Esto no deja de ser una buena noticia porque no es cualquier palabra. Preposiciones en realidad hay 24 o 25. Entonces, si te sabes qué significan esas 24 o 25 preposiciones, ya tienes un paso avanzado para entender mejor luego el significado de los phrasal verbs. Pero ya llegaremos a eso. En principio, un phrasal verb es un verbo que lleva detrás una preposición. Esta preposición tiene una función que es la de... Bueno, yo creo que tiene dos. Una es la de fastidiarnos a los hispanoparlantes y la otra es la de cambiar el sentido del verbo original. Así, si look es mirar, look for es buscar. No es mirar para, que sería lo que nosotros pensaríamos instintivamente, es buscar. Give es dar, up es arriba. Give up es rendirse o abandonar. El caso es que esta segunda palabra lo que hace es que cambia el significado de la primera. Y lo más normal es que lo haga de una forma totalmente inesperada e insospechada para las personas cuya lengua nativa es el español. Por eso nos cuesta tanto entender esta figura. Así pues, ¿qué son? Un verbo con una palabrita detrás. ¿Qué pasa cuando a ese verbo le añades esta palabrita? Que generalmente le cambia el sentido. A veces de forma evidente o lógica. Por ejemplo, phrasal verbs que podríamos deducir. Porque no todos son insospechados, ¿no? Algunos se pueden deducir. Lo que pasa es que no te puedes fiar, no sabes cuál puedes deducir y cuál no. Tienes que primero mirar a ver cuál es el significado. Pero algún ejemplo de phrasal verb que podríamos deducir. Go up
Ir para arriba, pues subir. Go up es subir. Come in, venir dentro, pues entrar. Son phrasal verbs que son fáciles de aprender porque tienen una lógica que los hispanoparlantes entendemos. Come back, venir para atrás, pues volver. Estos son ejemplos de phrasal verb que nosotros podemos entender, digámoslo así, instintivamente. Pero luego tienes otros que son altamente despistantes. Por ejemplo, call on, llamar, y on, que significa encima o sobre. Llamar sobre. Call on forman un phrasal verb cuyo significado es visitar a otra persona. No tiene nada que ver, nada de nada que ver, pero es así como funciona. Entonces, asume que cuando un verbo lleva una preposición detrás que lo convierte en un phrasal verb, a veces el significado puede ser bastante despistante. Get by. Get es conseguir, by es por o al lado de. Bueno, pues get by no es conseguir al lado de o conseguir por. Get by significa apañárselas. Por ejemplo, I get by with my English. Yo me las apaño con mi inglés. Como ves, a veces los phrasal verbs son muy desconcertantes porque la unión de estas dos palabras produce un significado altamente inesperado. Figure out. Figura o figurar y fuera. Figurar fuera. Pues no parece que signifique nada coherente, pero figure out significa averiguar. Con lo que te tienes que quedar en este punto es que un phrasal verb es un verbo que lleva detrás otra palabrita generalmente, aunque no en el 100% de los casos, pero generalmente una preposición que hace que de las dos palabras el verbo cambie de significado. Eso es lo que es un phrasal verb. Y los hay, por decirlo así, de los que el significado nuevo es más o menos deducible, como come in, que es entrar, o go out, que es ir fuera, salir, y los hay completamente inesperado, como pass out, que es pasar fuera. Pass out es desmayarse. ¿Qué tiene que ver pass out con desmayarse? Nada. Como ves, es altamente desconcertante esta figura, porque coge un verbo que entendemos perfectamente, le pone una palabra que puede ser, vamos a decirlo así, aleatoria, al azar, y cuando se juntan, el significado es una cosa que no tiene nada que ver con el verbo original. Esto es un phrasal verb. Vamos a ver qué tipos de phrasal verbs hay para que tú sepas distinguirlos y entiendas cómo funcionan unos y otros. Los hay de dos tipos. Los que no se separan, quiero decir, los que la palabrita que va al lado del verbo van siempre al lado del verbo, siempre juntas, nunca va nada en medio, y los que se separan. Estos segundos son los que más nos complican la vida. Un phrasal verb inseparable es, por ejemplo, look for. Look for siempre va junto, nunca se mete nada en medio, nunca va nada entre look y for. Por ejemplo, come back, regresar, volver, siempre va junto, es un phrasal verb inseparable. Nunca va nada entre las dos palabras, entre come y entre back. Otro ejemplo de phrasal verb inseparable sería look after, mirar después, sino cuidar de alguien o de algo, ¿no? Look after. Bueno, pues look after va siempre junto, nunca se separa, nunca va nada entre look y after. Si yo digo voy a cuidar la casa, digo voy a look after the house. Look after, come back, look for son ejemplos de phrasal verbs inseparables. Este es el primer tipo. Los inseparables no nos plantean verdaderos problemas a los hispanoparlantes más allá de saber qué significan. Acordarse de que look for significa buscar, no mirar para. Acordarse de que look after significa cuidar, no mirar después. Pero es que luego están los separables. Y estos sí nos complican la vida a los hispanoparlantes. Un ejemplo de verbo, de phrasal verb separable es blow out. Blow es soplar, out es fuera. No significa soplar para afuera, significa apagar. Apagar un fuego, apagar un incendio, apagar. Bueno, pues la cosa es que algunos verbos como blow out, pick up, que es recoger cosas, como call back, que significa devolver la llamada, pues resulta que se pueden separar y se les pueden colocar cosas en medio. Esto significa que tú empiezas una frase y dices call, dices más cosas y luego dices back.
Para nosotros no tiene sentido que una palabra o una expresión empiece aquí, digas más cosas y luego termine aquí. Esto es la otra cosa que nos complica la vida. De momento, ahora vamos a explicar cómo funcionan unos y otros. Quédate con que hay dos tipos de phrasal verbs, los separables y los inseparables. Que los segundos, los inseparables, son relativamente fáciles, ahora vamos a ver cómo funcionan, y que los separables son los que verdaderamente nos pueden generar problemas. Pero a partir de este vídeo ya te digo yo que no. En el siguiente punto del vídeo te voy a explicar de una forma clara, nítida y cristalina qué hacer con unos y con otros para usarlos bien y tenerlos claros en tu cabeza. Vamos a por ello. Aquí te voy a explicar cómo se utilizan y las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar, que son tres. Primera situación. Cuando el phrasal verb es un phrasal verb inseparable. Aquí, si es inseparable, no se separa, por eso son inseparables. Bien, como no se separan, lo que tenemos es un verbo que tiene una palabrita detrás que no se separan, insisto. Bueno, pues que no se separen no significa que el phrasal verb no lo puedas conjugar como cualquier otro verbo normal. Si look significa mirar y looked miraba, look for significa buscar y looked for significa buscaba. Es decir, si quieres decir buscaba, di looked for. Si quieres decir buscando, di looking for. Lo conjugas como un verbo normal y corriente. Si es regular con ed para el pasado o el participio, vamos, los tiempos compuestos con haber. Y si es irregular, pues coges la columna que corresponda. Lo conjugas como un verbo normal y le dejas la otra palabrita detrás pegada y continúas la frase. La cosa se nos complica un poco más con los separables. ¿Qué pasa si el phrasal verb es separable? Primera posibilidad. Un phrasal verb separable que está en una frase en la cual se nombra la cosa a la que el phrasal verb se refiere. Imagínate que decimos, el autobús recogerá a los pasajeros mañana. ¿A quién recogerá el autobús? Pues a los pasajeros. ¿Lo nombra la frase? Sí, dice el autobús recogerá a los pasajeros. Podría decir el autobús los recogerá, pero no, dice a los pasajeros. Lo especifica. Bueno, pues cuando sucede esto, cuando el phrasal verb es separable y especifica aquello a lo que se refiere, sean recogeré a los pasajeros, recogeré los paquetes o lo que sea, cuando lo expresa, entonces tienes dos posibilidades. Puedes separar el phrasal verb y meterlo dentro o dejarlo detrás. Puedes decir I will pick the passengers up, recogeré a los pasajeros, en este caso he separado el phrasal verb y lo he puesto en medio, o también puedes decir I will pick up the passengers, recogeré a los pasajeros y los pasajeros lo dejo detrás y dejo el phrasal verb como si fuera inseparable. Es tu elección, es la elección de cualquiera que lo nombre. Y especifico esto porque podrías pensar que lo cómodo es decir, bueno, pues no lo separo, lo utilizo como si fuera separable, lo pongo detrás y ya está. Es posible, y para tu uso, y para empezar, puede servir, pero piensa que los phrasal verbs son una cosa totalmente común y cotidiana para un angloparlante. Te lo vas a encontrar en escritos, en conversaciones, en películas, en vídeos, muchas veces separados y con esa cosa a la que se refiere el phrasal verb metida en medio. Esto puede volverse una complicación bastante complicada, valga la redundancia, cuando lo que metes en medio no es una cosa como los pasajeros, que son dos palabritas, los pasajeros. Imagínate que la frase dice, el autobús recogerá a los pasajeros de la excursión del avión que acaba de llegar. Pero es que todo eso es a lo que se refiere el phrasal verb. Si tienes que separar el phrasal verb para meter aquello a lo que se refiere dentro, tienes que decir the bus will pick a los pasajeros que llegaron en el aeropuerto, en el avión que acaba de aterrizar, up. Es decir, que desde que empiezas hasta que cierras el phrasal verb, hay dentro 20 palabras. Aquí es donde se nos complica un poco la cosa. Por eso yo te aconsejo que practiques metiéndolos dentro. No te limites a ponerlos fuera y ya está. Que juegues de las dos maneras. Bueno, este es el segundo caso, el primer caso, perdón. El segundo caso de los phrasal verb, pero el primero de los separables. Cuando en la frase
se expresa aquello a lo que el phrasal verb hace referencia. ¡Uf! Pero es que también hay otro supuesto, que es cuando no lo expresa. Y tú dirás, ¿y cuándo no lo expresa? ¿Cómo no lo va a expresar? Pues imagínate este caso. El autobús me recogerá mañana, o los recogerá mañana, o la recogerá mañana. No dice recogerá mañana a mi madre, no dice recogerá mañana los componentes del equipo de fútbol, dice los, las, me. Cuando hace eso la frase, es decir, cuando la frase no expresa explícitamente aquello a lo que se refiere el phrasal verb, sino que lo sustituye con un me, un la, un los, en ese caso, ese me, ese la, ese los, que en inglés son alguna de estas 7 palabras, en ese caso, cuando tengas que decir me recogerá, me devolverá la llamada, cuando tengas que usar una de estas palabras, me, los, las, entonces, ojo, es obligatorio separarlo. Si decimos el autobús me recogerá, hay que decir, no tienes opción. The bus will pick me up. Es decir, will pick, digo me, es decir, lo meto en medio y luego pongo up. Si voy a decir los bomberos lo apagaron, en ese caso diré los bomberos blew, porque y blow es un verbo irregular, el pasado es blew it out. Lo apagaron. Como es lo que no dijeron los pasajeros, hay que obligatoriamente meterlo en medio. Sustituir aquello a lo que se refiere el verbo y no decirlo, sino que nombrarlo como un lo, un le, un las, un me, en ese caso separa el phrasal verb y ponlo en medio. Te voy a hacer una pequeña recapitulación y luego vamos a ver algunos ejemplos. Así pues, tenemos los siguientes casos. Si el phrasal verb es inseparable, pues no lo separas. Conjuga el verbo, deja la palabrita en cuestión, up, away, la que sea, pegada detrás. Si el phrasal verb es separable, mira a ver cuál de las dos posibles situaciones se está dando. ¿Se está nombrando en la frase aquello a lo que el phrasal verb se refiere? ¿Estamos diciendo apaga las velas? Sí. ¿Estamos explicando qué es apaga las velas, apaga el fuego, apaga el incendio? Sí. Entonces tienes opciones. Puedes meterlo en medio o ponerlo detrás. Es decir, no separarlo y poner el incendio, las velas o lo que sea detrás. Puedes decir I blow the candles out o I blow out the candles. Cualquiera de las dos son correctas y te vas a encontrar las dos. Y a veces te vas a encontrar que cuando los separan, en medio ponen una cosa muy larga. Y la otra situación es cuando en la frase no se nombra a la cosa a la que se refiere el verbo, sino que se sustituye eso por un me, un lo, un las. Por ejemplo, el autobús me recogió, apaga las, refiriéndote a las velas. En ese caso siempre hay que separar el phrasal verb y meterlo dentro. ¡Uf! Yo sé que esto que te he dado es mucha información y que está muy condensada, pero no te preocupes porque en el siguiente punto te voy a explicar con supuestos reales, con ejemplos prácticos, cómo hacer que esa información que hasta ahora solo es teoría se vuelva práctica real y verdadera. Así que vamos a ver diferentes ejemplos de usos de phrasal verbs y cómo aplicar estas cosas que te he contado hasta el momento. Y en el siguiente vídeo voy a resolverte ese problema de cómo me aprendo qué frase significa este phrasal verb, qué significa este otro y cómo recordar si uno es separable o inseparable para saber si le puedo aplicar una regla de uso u otra. Pero de momento vamos a por los ejemplos que te acabo de comentar. Primer phrasal verb con el que vamos a trabajar, con el que vamos a practicar. Look into. Como todos los que vamos a ver en este momento son inseparables. Look into va siempre junto. Look into significa investigar. Literalmente sería mirar dentro, pero su significado real es investigar. Así pues, si queremos decir la policía investiga al mayordomo, pues tendríamos que decir police look into the butler. Si decimos la policía investigó al mayordomo en pasado, ponemos look en pasado. El into se queda tal cual, pegadito a como quede al final look en pasado, pero no se mueve. Así pues sería police looked into the butler. Y si decimos la policía lo investigó, habría que decir police looked into him. Es un phrasal verb inseparable.
Veamos otro ejemplo. Go on. Go on literalmente sería ir encima, pero no se trata de ir encima de nadie o de nada. Go on significa continuar. Así, si quieres decir en inglés, continuaré con mi trabajo, pues dirás, I will go on with my work. Si lo quieres poner en pasado, como go es un verbo irregular, pues usa la forma del pasado, went. Y dirías, I went on with my work. Yo continué o yo continuaba con mi trabajo. Otro, run into. Run into es tropezarse con alguien, encontrarse con alguien por casualidad. Es un phrasal verb inseparable. Así que entre el run y el into no se pone nada. ¿Cómo expresaría yo algo como me encuentro con el portero todos los días? I run into the doorman all the days. Si lo tuviera que poner en un tiempo que acaba en ería, por ejemplo, me encontraría con el portero todos los días, lo único que tienes que hacer es ponerle would delante al verbo run y lo demás decirlo todo igual. I would run into the doorman all the days. Si lo quieres hacer en un tiempo compuesto con el verbo haber, por ejemplo, y quieres decir me he encontrado con el portero, conjugas el verbo run y dirías I have run into the doorman all the days. Me he encontrado al portero todos los días. Lo hagas como lo hagas, pongas el tiempo que pongas, siempre detrás de run va into. Uno más. Wake up, despertarse. Si es en pasado, tendrás que usar woke, porque wake es un verbo irregular. Woke es la forma del pasado. Así si dices, desperté a mi vecino. I woke up my neighbor. Como ves, los verbos inseparables no tienen mucha complicación. Vamos a ver ahora algunos ejemplos más con verbos separables y los posibles casos que se pueden dar con ellos. Blow up. Blow up literalmente significa soplar para arriba, pero blow up no significa soplar para arriba. Significa explotar algo, reventar algo, que algo vuele por los aires. Imagínate que estás viendo a alguien hinchando un balón y tú le dices, reventarás el balón. Puedes hacer dos cosas. Puedes decir, you will blow up the ball, o puedes decir, you will blow the ball up. Si dices el balón, cualquiera de las dos opciones es buena. You will blow up the ball o you will blow the ball up. Ahora bien, si lo que dices es, lo reventarás, estás viendo lo obvio y dices, lo reventarás, el lo, que en inglés sería it, hay que ponerlo dentro del phrasal verb. Tendrías que decir, you will blow it up, obligatoriamente. En el caso de que no digas el balón o lo que sea que vas a reventar o explotar, sino que lo sustituyas por un lo, un lao, lo que sea, obligatoriamente al medio. Si no, delante o detrás, donde prefieras. Otro, break down. Literalmente podemos traducirlo como romper hacia abajo. Su significado real es averiarse. Si tú dices, el novato averió la máquina. The rookie broke down the machine. Como dices lo que averió la máquina, entonces puedes poner la máquina fuera, broke down the machine, o puedes ponerla dentro. The rookie broke the machine down. Y cualquiera de las dos sería correcta. Ahora bien, imagínate que dices, el novato la reventó, la máquina. Como es una cosa, sustituyes el la por it. Y dices, the rookie broke it down. Y de nuevo, como estamos utilizando un pronombre, y pues lo tienes que meter dentro. Otro ejemplo, call back, significa devolver la llamada. Y en una frase como, ella le devolvió la llamada a Jane después de la reunión, she called back Jane after the meeting, puedes poner Jane fuera del phrasal verb como yo acabo de hacer, o puedes decir, she called Jane back after the meeting. De nuevo, puedes elegir. ¿Ves que cuando nombras las cosas, las puedes colocar o dentro o fuera? Y no te vas a equivocar, porque lo hagas de una manera o lo hagas de la otra, lo vas a hacer bien. Ella le devolvió la llamada a Jane. En este caso, habría que decir, she called her back after the meeting. Y ahí sí o sí hay que ponerla dentro. Último ejemplo. Pick up, recoger. Si quieres decir, Federico recogerá a Henry mañana, pues entonces dice Federico will pick up
Henry o Federico will pick Henry up, cualquiera de las dos, tomorrow. Insisto, que lo explicitas, lo puedes elegir si lo pones delante o lo pones detrás. Si haces el gesto de referirte a ello con un pronombre como Federico lo recogerá a Henry, pero Federico lo recogerá, entonces hay que decir Federico will pick him up tomorrow. Y ahí obligatoriamente hay que meterlo dentro. Mi sugerencia es que de momento practiques con phrasal verbs que puedas encontrar por internet, porque hay infinitas mil listas de phrasal verbs separables o inseparables. Mi consejo también es que te olvides de las explicaciones. Bueno, puedes intentar verlas, pero vas a ver que son todas bastante más complejas de lo que yo te he mostrado aquí. En todo caso, si quieres verlas, vélas, pero céntrate en escoger diferentes phrasal verbs con el que poder ejercitar el manejo de los mismos. No te preocupes de momento de cómo aprenderlos, porque en el siguiente vídeo te voy a explicar cómo aprendértelos de una manera alucinantemente fácil. Te voy a explicar cómo hacer para memorizar fácilmente el significado de un phrasal verb y cómo recordar también fácilmente si el phrasal verb es separable o inseparable. Y mientras llegamos a ese vídeo, pues yo te pediría que le dieras un like a este, que me dejaras un comentario, porque tengo infinita curiosidad por saber si realmente esta explicación te ha ayudado, y que te suscribas al canal. Bueno, pues en esas estamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí.